Hola, bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad hablaremos sobre el régimen tributario de los distintos tipos de contribuyentes. En principio hablaremos sobre las personas naturales y sus asimilados, y luego continuaremos hablando un poco sobre las compañías anónimas y sus contribuyentes asimilados. Cabe destacar que, de acuerdo al artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las personas naturales y sus contribuyentes asimilados pagarán impuestos por sus enriquecimientos netos, con base en la tarifa y demás tipos de gravámenes previstos en el artículo 50 de esta ley, salvos lo que se obtengan por las actividades a las que se refiere el artículo 12 de esta ley. El objetivo de este artículo es establecer quiénes son los sujetos pasivos del impuesto y cómo lo son. Vamos a definir un poco lo que es personas naturales y contribuyentes asimilados. Las personas naturales son todos aquellos individuos, es decir, las personas físicas que obtengan ingresos y que están obligadas a declarar y pagar el impuesto sobre estos ingresos. Los contribuyentes asimilados son, además de las personas naturales, existen pues otras entidades que por su naturaleza jurídica y por la actividad que realizan son consideradas contribuyentes y por lo tanto deben pagar también el impuesto. De acuerdo al artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las compañías anónimas y los contribuyentes asimilados a estas que realicen actividades distintas a las señaladas en el artículo 11 pagarán impuestos por todos sus enriquecimientos netos, con base en la tarifa prevista en el artículo 52 de esta ley, y a los tipos de impuestos fijados en sus párrafos. Cabe destacar que a las sociedades o corporaciones extranjeras, cualesquiera sea la forma que revistan, les será aplicado un régimen previsto en este artículo. En el caso de las entidades jurídicas o económicas a los que se refiere el literal E del artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pagarán el impuesto por todos sus enriquecimientos netos con base en lo dispuesto en el artículo 52 de esta ley. Para el caso de las fundaciones y asociaciones sin fines de lucro, pagarán con base en el artículo 50 de esta ley. Y las compañías anónimas y los contribuyentes asimilados son entidades que, por sus características o actividades, son tratadas de manera similar a efectos fiscales. A esta clasificación es importante para determinar las obligaciones tributarias de cada entidad y así garantizar la equidad dentro del sistema tributario. En el caso de las herencias yacentes, se consideran contribuyentes asimilados naturales. A las sociedades de responsabilidad limitada en comandita por acciones y las civiles e irregulares, o de hecho, aquellas que revistan la forma de compañía anónima, de sociedad de responsabilidad limitada o de sociedad de comandita por acciones, se les consideran contribuyentes asimilados a las compañías anónimas. Buenas, mi nombre es María Villa y siguiendo con lo conversado mi compañera, vamos a definir un poco qué son las empresas públicas. Las empresas públicas, es decir, es una propiedad de la nación, de los estados o de los municipios. Estarán sujetas a los impuestos y normas establecidas en la ley, cualquiera que sea la forma jurídica en su constitución, aunque las leyes especiales referentes a tales empresas dispongan lo contrario en el artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los establecimientos permanentes o bases fijas. A los fines de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se entenderá que un sujeto pasivo realiza operaciones en la República Bolivariana de Venezuela por medio de un establecimiento permanente cuando sea directa o indirectamente. Este sea poseído en Venezuela o cualquier lugar fijo de negocio o cualquier centro de actividad en donde se desarrolle, total o parcialmente, la actividad comercial. Cuando su duración también supere más los 6 meses o cuando haya representaciones autorizadas para contratar en nombre o por cuenta del sujeto pasivo o cuando realicen en el país actividades referentes a minas o hidrocarburos. El régimen aplicable a las empresas que explotan gas no asociados está establecido en el artículo 11 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Estos quedan excluidos del régimen previsto en dicho artículo las empresas que realicen actividades integradas o no de explotación y explotación de gas no asociado. Y el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta determina que las compañías anónimas y los contribuyentes asimilados a estas
distintos a los que no encajen en el artículo 11 de la misma ley, aplican las disposiciones para el pago del impuesto descritas en el artículo 52. Por lo tanto, estas explotadoras de gas no asociadas deben cumplir con lo establecido en el artículo 52. Los hidrocarburos gaseosos no asociados, al no estar vinculados a yacimientos petrolíferos, poseen un régimen fiscal específico. Las entidades dedicadas a la explotación están sujetas al impuesto sobre la renta y pueden beneficiarse de regímenes fiscales especiales, tales como las tasas impositivas diferenciadas o incentivos fiscales. Estas entidades están sujetas a una carga tributaria que, además del impuesto sobre la renta, comprende regalías y otros tributos específicos inherentes a la actividad extractiva.